Buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan otra vez. Mi querido Cristian Granados, que como todos ustedes saben, es consultor de innovación, ha trabajado con las empresas más grandes, tiene startups también que ha hecho como emprendedor, es una figura importante en el legal y sobre todo en la parte de educación ejecutiva para profesionistas y sobre todo ahorita lo más relevante, que es la razón de por qué estamos aquí, está haciendo un trabajo doble en la Escuela de Negocios de Cambridge, en donde por un lado nos platicó ya la vez pasada de lo que es su primer área, que es Innovation Theater, y ahorita estamos para platicar sobre innovación frugal, que es algo que les va a volar los sesos, pero sobre todo le va a volar los sesos a la gente que tiene pretextos para no innovar. Así es que les pido un aplauso y te agradezco muchísimo, mi querido Cristian, otra vez el espacio que nos regalas. Siempre, muchas gracias, Luis. Gracias por el espacio. Oye, vamos a entrar en concreto. Estamos aquí porque Cristian está escribiendo ni más ni menos que con Jaideep Prabhu, que es casi el padre de este tema. Está escribiendo un libro sobre innovación frugal. Platícanos un poquito en general. Bueno, vamos a empezar de dónde sale el término, a qué se refiere y del libro, ¿no? Cuéntanos un poquito qué hay que saber así como punto inicial y luego vamos jalando más tema. Totalmente, totalmente. Innovación frugal lo vivimos todos los días en México. Es esa persona que tiene pocos recursos y desarrolla algo para solventar algún problema que tiene en su vida. En pocas palabras, innovación frugal, ese es el principio básico, ¿no? Innovar con pocos recursos. Luego, si lo escalamos un poquito más a nivel empresarial, la innovación frugal es innovar más, pero con menos. Es eso, ¿no? En vez de gastar muchísimos recursos en grandes procesos de desarrollo, de investigación, etcétera, es como yo, utilizando ciertos principios de los cuales vamos a hablar, puedo intentar innovar más, pero con menos. Oye, qué interesante y sobre todo México debería ser campeón olímpico, ¿no? De innovación frugal. Deberíamos. ¿Cuánta gente de los bienes resuelven cosas? En Claro. Televisa, la tecnología principal se le llama duct tape y es la cinta esta plateada con la que arreglan cualquier aparato, cualquier bronca. Y una cosa bien importante es que esto de cómo hacer más con menos debería ser el nombre del libro, porque yo tengo muchos clientes que dicen, quiero contratar a alguien o contraté a alguien que sabe hacer más con menos, pero lo que están pensando más bien es, no le voy a dar mucha lana y no le voy a dar mucho recurso, ¿no? Tampoco para trabajar, lo cual no es exactamente lo que estamos platicando, pero debería hacer sentido perfectamente para toda Latinoamérica. Así es que, ¿qué onda? ¿De qué va el libro? Platícanos de Jaideep también. Claro, pues fíjate que hablando un poquito también de mi motivación, yo creo que yo crecí, yo nací en un pequeño pueblo que se llama Tlacomulco, algo famoso por algunas cuestiones políticas, pero y mi niñez fue en el rancho de mis abuelos, ¿no? Yo los fines de semana los pasaba cerca de la Mariposa Monarca en un municipio que se llama San Felipe del Progreso, pero claramente puedes ver muchísimas limitaciones de las personas, ¿no? Puedes ver una gran cantidad de problemas que están presentes en pequeños pueblos, pero que aún así las personas tienen la capacidad para, como dicen, hay un nombre para la innovación frugal en México que es la mexicanada. La mexicanada, sí, así se le, Sí. es No lo hacer tenía fresco, algo. pero tienes toda la razón, ahora conecto. Es hacer algo, aunque sea de muy mala calidad, pero que solvente esa situación. Eso es la Hay que resolver mexicana. a como dé lugar, A ¿no? como dé lugar. En la India se llama yugat. En África se llama, si no mal recuerdo, kinju, o tal vez me estoy equivocando y es más bien en China. En Estados Unidos es el do it by yourself, hazlo por ti mismo. Tell yourself, sí. Oye, pero es fabuloso, pero fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque es algo que muchas de las cosas que hemos platicado cuando hablamos de innovación a nivel de retos es la cultura, que la cultura frena, ¿no? En este caso ya está en la cultura, entonces más bien Claro. el tema no es nada más ponerle nombre, sino más bien cómo aprovechas esto que está ahí y no se va a ir a ningún lado Claro. para que funcione. Y el otro aspecto interesante que mencionaste es que en 3 de los 4 países que mencionaste ahorita, sí es un tema de supervivencia prácticamente. Claro. En el cuarto es Claro. un tema económico. Do it yourself es un fenómeno económico que vale varios billones de dólares al año y Home Depot es un modelo que vive de eso, ¿no? Muchos IKEA. más. IKEA, por supuesto.
Entonces, qué interesante como hay diferentes facetas, pero quedémonos con la parte que ya está, que imagino que es a donde ibas, ¿no? Que era parte de la cultura que tú respirabas. Es exacto, era esto. Yo no conocía obviamente en ese momento el concepto, pero siempre ha sido como una cuestión que me ha llamado la atención. Y por azares del destino llegué a este concepto en algún momento de mi vida profesional. Y hace unos años conocí a Jaideep. Jaideep escribió junto con otra persona de aquí de la Universidad de Cambridge un libro muy influyente, especialmente en Europa, en Canadá, en Asia, que se llamaba Jugaad Innovation, y también otro que se llamaba Innovación Frugal, ¿no? Y ellos de lo que hablaban y de donde viene este concepto, no son los únicos, por supuesto, incluso el concepto ya estaba antes, pero ellos han sido quienes lo han popularizado y lo han llevado también, digamos, pues a lo mejor a los grandes medios de comunicación, al Times, a la BBC, a Harvard Business Review, etcétera, ¿no? Han sido quienes han expuesto este concepto ante el mundo y ante grandes empresas. Y ellos, al principio de lo que se hablaba justamente era cómo los países que están en desarrollo, como la India, como México, etcétera, innovan, cómo estos emprendedores en estos lugares innovan. Y los emprendedores e innovadores en estos lugares no utilizan los mismos métodos que un país desarrollado utilizaría en una empresa con todos los recursos, sino que estos emprendedores lo que hacen en primer lugar es utilizar recursos que tienen. En estas constraints o en estas limitaciones que tú tienes para innovar, ¿qué puedes hacer para resolver un pain, un problema muy específico de posibles usuarios y que se pueda convertir en un negocio? Piensen en estos términos. Una persona viviendo en Silicon Valley que está diseñando el próximo, a lo mejor refrigerador, pensará en cómo colocar nueva tecnología para que el refrigerador pueda traerte comida automática, nuevas features, nuevas características a esta tecnología que permita aumentar su valor percibido, su costo, etcétera. En países desarrollados funciona completamente al revés, ¿no? ¿Cómo reduzco toda esta complejidad, todos estos recursos para que el valor más importante llegue a las personas? No necesariamente solo a las personas de la base de la pirámide o personas que tienen un bajo poder adquisitivo, sino a todo mundo. No es necesario si eres rico, si eres, no, para todo mundo, ¿no? Entonces, la idea viene de cómo emprendedores de países que están en desarrollo utilizan recursos súper limitados para innovar. Oye, pues no sé dónde estabas hace 2 años que fue la pandemia, pero tú debiste haber sido la Mucho plática más sentido. famosa y el consultor más solicitado cuando Tiene todos mucho. le queríamos hacer mucho más, pero con recursos hiper limitados, ¿no? Exacto, exacto, Wow. totalmente. De hecho, el libro tiene, el libro lo que hemos hecho es de esta idea original de Jaideep y Navi Raju, que es el otro escritor del libro original. Lo que hemos hecho es darle sentido a toda esta filosofía en un contexto de Latinoamérica, de México y post pandemia. ¿Cómo, Oye, cómo Latinoamérica puede innovar más con menos en un mundo post pandemia utilizando la filosofía de innovación frugal? wow. Justo te iba a preguntar, pero ya me respondiste cuál es tu rol en este libro, siendo que ellos ya tienen el constructo, no lo dije ni en inglés ni en español, el constructo lo tienen ya armado, pero Latinoamérica es un juego totalmente distinto. Y ahí Totalmente. quitándole a Brasil, ¿no? Que como dicen los brasileños, somos mucho complicados. Dicen, ni siquiera nos entendemos nosotros, pero el área de oportunidad para algo así, si fuera una empresa, yo apostaría y le metería recursos a esta empresa, ¿no? Entonces, tu Sí, sí. rol es tropicalizarlo, lo cual no estaría nada fácil. Nada fácil. Soy coautor y lo que estamos haciendo más que tropicalizarlo es tomar obviamente el framework específico, el framework original, y entonces ver, uno, cómo se adapta al contexto latino y cómo también algunas empresas ya en Latinoamérica están utilizando este concepto, esta filosofía. Y entonces, cómo otras empresas pueden aplicarlo en su día a día. Entonces el libro pues, nos cuenta estos principios de la innovación frugal y cómo empresas en el mundo desarrollado y en Latinoamérica lo están utilizando. Sí, no es un buzzword, es una práctica más bien. Excelente. Es una práctica, totalmente. Lo que hacemos es recopilar estos casos y contarle al mundo cómo lo están haciendo algunas empresas mexicanas muy conocidas incluso,
que lo están haciendo. Oye, pero ya nos amenazaste varias veces con ya se está haciendo y algunas empresas, vámonos al grano. ¿Quién está haciendo qué? Porque probablemente son cosas que ya hemos visto, nada más no sabíamos que se llamaba así. Platícanos un Claro. par de ejemplos. Claro. Para resumir también un poquito y que podamos comprender que la innovación frugal, hay 6 grandes principios. El primero es engancha e itera. En vez de llevar a cabo procesos súper largos de innovación y te tardas no sé cuántos años, hace tiempo trabajé con una empresa retail famosa en México y nos contaban que tardaban hasta 1 año y medio, 2 años en sacar un nuevo producto. Y Uf. claro, cuando entonces tú les propones, bueno, trabajemos con métodos ágiles que todos ya conocemos, pues eso, los costos y los tiempos se reducen drásticamente. Tenían el primer MVP en menos de un mes, con un 1% del presupuesto que normalmente estaban utilizando. Entonces, el primer principio es innova más rápido, con constante feedback del mercado, con prototipos más sencillos, más flexibles que te permitan ir mejorando conforme vas mejorando en resolver el problema que quieras resolver, en vez de diseñar cualquier producto, cualquier servicio, cualquier tecnología que no sabe, que haces las inversiones por anticipado y después no sabes si eso va a tener resultados o no. Entonces, el primero es engancha e itera. Itera, El ok. segundo es flexibiliza tus assets. Flexibilizar tus assets es qué puedo yo quitar de toda esta estructura que yo tengo que realmente no me está sirviendo para innovar o está incrementando los costos de la innovación. Al rato hablamos de casos específicos. El siguiente y muy interesante es crea soluciones sostenibles o sustentables en términos ambientales, sociales y económicos. ¿Por qué? Porque no solamente es suficiente que sea barato, sino que también tiene que tener un impacto en el mundo. Y eso es algo muy interesante en la innovación frugal. El mundo no solamente está pidiendo cosas baratas, el mundo está pidiendo cosas mejores, pero que también tengan un gran impacto positivo en la sociedad. ¿Cómo hacerlo? Wow. Regresemos al punto de enganchar e iterar, flexibiliza tus assets. Al rato hablamos que empresas están innovando teniendo en cuenta esto. El otro sería también intenta nuchear o empujar cierto comportamiento de los usuarios para que utilicen productos frugales, especialmente cómo hacemos para que las personas consideren que algo frugal es aspiracional, porque las personas pueden pensar, si es de bajo costo, entonces es de mala calidad, y no es así. No es ese el punto. El otro es co-crea con prosumers o con gente que ya está creando o con otras compañías con la intención de reducir los costos y la complejidad de la innovación. Comparte este riesgo. De esa manera puede reducir también drásticamente los costos y el riesgo. Y haz amigos innovadores que te permitan también reducir estos costos y esta complejidad. Entonces, son los 6 grandes principios de la innovación frugal. No significa que es un proceso a seguir, significa que son principios que tú puedes aplicar dependiendo lo que estés haciendo. Y bueno, Crea comunidad, súper interesante. Oye, pero una vez más, aquí dijiste el número 4 era hacer lo frugal aspiracional, sí. ¿no? Y creo que hay un ejemplo muy interesante, pero también que se convierte en un reto, que es el fast fashion, porque ahí es en donde la gente ya se convenció que no es de mala calidad, o a lo mejor la calidad es aceptable, pero con eso ya es aspiracional, porque es más pesada la solución, o sea, vale más la solución de adquirir algo rápido y estar a la moda que la parte que no resuelves. Lo malo es que eso contradice un par de principios más de frugal y es algo que diferencia. Entonces el reto, por ejemplo, en este caso para la industria de la moda, sería cómo haces eso pero que no sea fast fashion, ¿no? Exacto. Porque Exacto. todo esto, yo te diría, fast fashion es todo lo que dijiste, salvo ese pequeño detalle que lo cambia todo, ¿no? Sí, totalmente. Y es justamente por lo que está el principio ahí. Porque de lo contrario, esto sería una llamada a la acción, a abaratar, a contaminar, a crear productos y servicios sin ningún sentido, ¿no? Aunque sean baratos y demás. Y no es el punto, no es el punto de la innovación frugal es no es abaratar. El punto es cómo yo utilizo estos principios, cómo yo introduzco incluso nueva tecnología, nuevos métodos, nuevos procesos que me permitan sí reducir el costo
incrementar la posible aceptación por parte del mercado, pero también tener un impacto positivo en el mundo, resolver un problema de la base de la pirámide, resolver un problema ambiental, etcétera. Entonces, esa es la gran diferencia entre fast fashion, como tú dices, y algo que no sea fast fashion, sino que tome en cuenta estos temas ambientales o de dar algo positivo a la sociedad. Oye, otra interpretación que puede ser distinta para ponerlo en términos objetivos, y es cuando los grandes consorcios buscan negocio en la base de la pirámide, ¿no? ¿No? Al final del día es un modelo de volumen, ¿no? Cuando ves que 60 millones de mexicanos están en ese grupo, dices, oye, cualquier país del mundo querría este mercadotote, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago para ofrecerlo? Y hay un poquito, combinando ya pláticas con la anterior de Innovation Theater, hay un poco de teatralidad cuando ponen un propósito, ¿no? De vamos a mejorar la calidad de vida de la gente. Cuando te vas en medio a ver las condiciones bajo las que lo hacen, dices, ni el trato, ni el porcentaje de intereses que te ofrecen están ayudando a ese propósito. Pero te volteas con ellos y ellos te dicen, oye, sí, pero no hay manera de garantizar que te van a pagar, o sea, el riesgo es muy alto. Entonces, la única manera de hacerlo. Entonces, se convierte ya en un tema muy controversial porque ellos pueden tener la tesis económica de es la única manera de ayudarle a la gente si hacemos esto con esos niveles, esos intereses, o que la gente se escabullidiza o tratan de jugar mucho con la letra chiquita al revés, ¿no? En lugar de que la empresa la juegue, se escabulle la gente. Entonces, no es una tesis nada fácil, ¿no? Pero al final del día, lo sustentable o sostenible, el pretexto es carísimo. ¿Por qué? Porque estás hablando de cambiar líneas completas de producción, herramientales completos, millones de dólares de inversión para hacer algo diferente, y esa será otra conversación que tengamos, porque parte de lo frugal y parte de otros nuevos modelos se han dado cuenta de que hay veces que sí tienes que invertir mucho, pero sí es rentable, ¿no? Entonces, vámonos a seguir entonces por ahí, ¿no? Son 6 principios, no son secuenciales, pero sí se tienen que dar todos, porque como acabo de exponer ahorita, si le quitas uno, ya es una cosa no solo diferente, sino posiblemente hasta opuesto, ¿cierto? Claro, 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 totalmente. Okay. Podemos Okay. hablar un caso incluso de aquí de la casa del TEC de Monterrey, TEC Milenio. Okay. TEC Milenio es un gran caso de innovación frugal. Y pensemos en estos términos. Yo creo que de hecho lo hablamos en el libro, Tec Milenio y el Tec más bien, cuando inició con esta idea de cómo llevar educación de calidad a más personas. Eso era un gran propósito, especialmente a personas jóvenes que quieren progresar en su carrera, pero que no tienen recursos para estudiar en una universidad como el Tec de Monterrey o alguna otra privada. Y entonces se pensó, ok, ¿cómo podemos nosotros llevar educación de calidad a más personas? Y el principio que más se aplicó sin duda fue flexibilizar los assets. En este caso lo que se tiene que pensar es muy importante esto, es ¿dónde está el valor para las personas? Esto es para mí lo más importante en la innovación frugal. Cuando tú inicias un proceso de innovación frugal, más que pensar en cómo aplico estos principios es ¿dónde está el valor para las personas? El valor para una persona que quiere estudiar en TecMilenio no está en que contraten a un investigador internacional o que traigan a un profesor de Harvard o de Cambridge. Ahí no está el valor. El valor es otro. El valor es cómo yo rápidamente crezco en mi carrera profesional, cómo rápidamente y de forma flexible yo estudio. No necesito grandes profesores investigadores, no necesito que estén de tiempo completo, no necesito grandes áreas deportivas, no necesito grandes cafeterías, etcétera, etcétera. Si tú te pones a pensar entonces, cuando tienes un proyecto, ¿dónde está el valor? Todo lo demás lo quitas. Y eso fue un gran caso en Okay. el Tec Milenio. Ok, déjame subrayar entonces. Normalmente cuando se habla de innovación, la gente que ya comprende un poquito más se salta al planeta o a Empatilandia, ¿no? Que se trata de empatizar con la gente y todo eso, y hay maneras de empatizar, ¿no? Cuando ya llegas ahí, no llegaste ya a lo que había que hacer. En este caso, tú estás hablando un poco de jobs to be done, y por el otro lado de arquetipos, ¿no? Porque estás hablando de un arquetipo que, por ejemplo, la educación profesional o ejecutiva tiene un paralelismo con lo que estás diciendo, desde un ángulo muy distinto, porque te dicen, yo no voy a usar ninguna pista de correr, ni Claro. nada. Yo quiero al revés. Yo sí quiero que me traigas al gurú, pero yo quiero, Exacto. dame el Zoom, el gurú, y yo te pago 50,000 pesos, ¿no? Y aquí es al revés. Aquí el job to be done es necesito tener una carrera bien preparada, bien coordinada,
y eso es mi job to be done. Pero es un perfil también, un arquetipo diferente. ¿Voy bien? Claro. Totalmente, Oye, totalmente, en este totalmente. contexto, ¿cómo evalúas al gimnasio Smart? ¿Se llama Smart? Sí, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, Es sí, sí. algo parecido a lo que estás platicando, en donde dijeron cuáles son las 7 aparatos que usa la gente. No les interesa ni el vapor, ni la alberca, ni nada, ¿no? Sino entrar y salir. ¿Es algo Sí, por ahí? sí, definitivamente, pero a lo mejor en el tema con la innovación, o sea, si queremos hablar en términos muy específicos y ser bien rajatabla de lo que es la innovación frugal, no cabría, porque a lo mejor no está teniendo este impacto social que esperaríamos con una innovación frugal. En el caso del Tech Milenio hay un impacto social muy importante, porque muchas personas se les ayudó a estudiar, ¿no? Pudieron estudiar gracias a flexibilizar estos assets. Obviamente también Smart tendría un objetivo interesante, pero tal vez en la parte de sostenibilidad no sería como tan claro este valor. En términos estrictos, no sería. En términos más prácticos, podemos decir que Smart podría ser una innovación frugal. Habría que investigar. Déjame ponerte otro caso porque tiene razón. O sea, hay que evaluarlo más a detalle, porque a lo mejor si yo fuera Smart y estoy hablando, no conozco a nadie, ¿no? De Smart, pero si ellos hacen una correlación entre que no es para la base de la pirámide, pero sí es para un grupo de gente que sobre todo en la pandemia necesitan bienestar mental para poder, pues, Maravilloso. para Podría. catalizar a su sociedad, el contexto en el que viven, pues esta es gente que no le alcanza a ir a ninguna de las otras marcas de Sports World o Sports City o todas esas cosas, ¿no? Entonces ahí creo que podría ser. Déjame ponerte otro ejemplo ahorita y tú me dices, ¿no? Digo, no estamos en un ambiente de Pati Chapoy ni nada así, pero sirve para entender, ¿no? Por dónde sí, por dónde no y sobre todo qué podrían hacer. Porque no se trata, yo creo que de descalificar, sino, a ver, ejemplo, Volaris. Volaris llegó como la primera aerolínea for the smart traveler. Entonces, no era para el que no puede pagar Aeroméxico, sino era para alguien que era consciente que sus recursos ameritan una distribución distinta. La realidad es que sí crearon y abrieron el mercado hacia abajo y entonces es en donde se abre esto. Con lo que conocemos o lo que en este caso conoces tú de Volaris, ¿podría calificar para innovación frugal? No, prácticamente sí, pero tal vez la parte de sostenibilidad quedaría un poco ahí, ahí volando un poquito, pero sí podría calificar como una innovación frugal. No, lo que estamos anticipando aquí es que a partir de esta entrevista que estamos haciendo tú con el alcance que va a tener el libro y lo demás, podemos anticipar que va a ser el buzzword del próximo año. Nada más Esperemos. que va a ser muy fácil que la gente se lo apropie y diga, esa chamarra me queda a mí. No, 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 no. Te falta un detalle muy importante que es ese, entonces no puede ser, pero la importancia no es que no te pongas el chaleco, sino la Claro. importancia es que anímate a complementar esa parte porque no es un tema de pertenecer a una certificación, que fácilmente deberíamos hacer una certificación y un coeficiente también de innovación frugal y de impacto, ¿no? Que entre paréntesis es de lo que estamos hablando, sino más bien decirle, anímate a dar ese siguiente paso, ¿no? Platícanos a ver otro ejemplo entonces. Uy, hay un montón. Podemos hablar, creo que ahora que está muy de moda Ben Frank, Ben Frank Ah, podría ser otro caso, podría ser otro caso. Ellos incluso al principio tenían un precio más bajo, hacen anteojos que gracias a flexibilizar ciertos assets, hacer ciertos amigos innovadores, etcétera, pudieron reducir el precio de los anteojos. Pero es interesante el caso porque ellos sin duda se han posicionado en un mercado que no es exactamente la base de la pirámide, pero la base de la pirámide puede acceder, pero también es aspiracional para otras personas de otros estratos sociales. Eso es interesante con el caso de Ben Frank. Y aunque al principio los anteojos, por dichos de ellos, costaban 1,200 pesos, 1,200 pesos, se dieron cuenta que incluso la base de la pirámide no quería comprarlos, porque los ojos son importantes. ¿Quién quiere algo tan barato? Entonces, subieron el precio incluso para aumentar la introducción o la aceptación del producto. Entonces, muchas veces puede pasar eso, ¿no? Que el precio igual y no es un factor tan importante, pero tienes que subir, tienes que bajar para ver en qué momento tal vez personas de la base de la pirámide, pero también otras, pueden acceder a esto. Y de esta manera convertirlo en un producto más aspiracional y que las personas no piensen, yo no quiero acceder a eso porque es abaratado. Hay un caso de Tata Nano. Tata Nano es uno de los autos en algún momento más, sin duda, una innovación frugal. Fue muy barato el coche, ya no existe como tal,
Y el problema que identificaron ellos es que muchas personas no tenían acceso a transporte de buena calidad, seguro, etcétera, en la India, pues porque no había carreteras, había informalidad, las personas no podrían acceder a un crédito, etcétera. Y entonces desarrollaron un coche que costaba como 80,000 pesos en algún momento, era baratísimo, pero quitaron muchos elementos de seguridad, de comodidad, etcétera. Y eso hizo que el producto fuera o se vendiera como algo abaratado, pero no algo aspiracional. Y entonces, claro, el éxito fue malísimo, ¿no? Se vendieron muy pocas unidades, 10,000 unidades, que no es nada para a lo que esperaría un coche de una empresa global como Tata Nano. Entonces, Ben Frank, podríamos hablar de otro caso, o Unima lo que hacen son distintos medicamentos o también distintas tecnologías de salud a un precio muchísimo más bajo que lo que se vendería en el mercado, incluso pruebas de COVID muchísimo más bajas por flexibilizar ciertos ACEs, por terciarizar también ciertas partes del proceso, etcétera, con la intención de llegar a la base de la pirámide, pero también a cualquier otro tipo de personas y con un impacto enorme, ¿no? Que en este caso es la salud. Oye, hay un par de proyectos que me vienen a la mente y de empresas o marcas con las que hemos tenido el placer de trabajar y que calificarían, si quiero saber si tú estás de acuerdo, pero todas tienen un corte social. Es decir, Sala 1 es una cadena oftalmológica que decidió traer un servicio con calidad y calidez a la base de la pirámide por la importancia de los ojos que tú dices, ¿no? Hay mucha gente que piensa que no sabe que tiene cataratas, no saben que está en un punto operable y prácticamente lo están dando por muertos como si estuvieran ya como mueble, ¿no? Entonces es muy interesante ese Iluméxico, que también lleva luz y paneles solares hechos a comunidades que están, como lo decimos Paulina, mi socia y yo, en el sótano de la pirámide, ni siquiera en la base de la pirámide. Cubo Financiero, que más bien lo que ayuda es crear clase media, donde dices es parte del éxito de fórmulas internacionales de cómo traer desarrollo a países en desarrollo, cómo impulsarlo, ¿no? Sin embargo, yo lo que voy a hacer es invitar ahorita a Vicente Fenol de Cubo, a Carlos Orellana de Sala 1 y a Ana Lucía Col y Manuel Vígeres de Iluméxico, a que analicen esta conversación, que lean el libro, que platiquen contigo incluso, para ver cómo pueden completar todo esto y sobre todo llevarlo al siguiente nivel. Porque insistimos, lo peor que puede pasar para esto es que se quedara nada más en una palomita, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera ahora decirte es al revés, es ¿qué respondes tú a la reacción que estoy planteando ahorita de innovación frugal es nada más para proyectos sociales o es sinónimo de innovación social? O sea, no es para todos, pero no es para todos tampoco. A ver. Definitivamente es que aquí el concepto de innovación social más bien deberíamos de partir de que se ha entendido como una manera de resolver un problema social, pero que no necesariamente trae beneficios económicos para el emprendedor o para la empresa. Y la innovación frugal no habla de eso. La innovación frugal habla de sí queremos resolver un problema, pero ¿por qué no hacernos ricos? Por supuesto que sí, hagámoslo. Entonces estaría más bien dentro del concepto de innovación sustentable. Resonaría más con el concepto de innovación sustentable que con el concepto de innovación social. Y de hecho el concepto de innovación social poco a poco incluso se está dejando. Estoy seguro que en algunos años dejaremos de utilizarlo porque nos hemos dado cuenta que no es una manera sostenible de resolver problemas de mercado, porque siempre estamos dependiendo de esos terceros, ¿no? El punto de la innovación frugal es queremos que esto sea sostenible económicamente, ¿no? Queremos que sea una empresa que con el tiempo realmente genere beneficios económicos para sus creadores. Pensemos en empresas, a lo mejor no es el de los mejores casos, ¿no? Pero el famoso banco que está para la base de la pirámide en México, todos lo sabemos, no voy a decir nombres, es un banco a lo mejor que tiene unas tasas de interés muy altas. Es un gran ejemplo de innovación frugal, excepto por justamente, como le decíamos hace rato, por esas tasas tan altas. Si un banco con características similares que pudiera introducir estos servicios a mayores personas, al mayor número de personas, pero a un menor costo, llegara, sería una gran innovación frugal. Eso sí sería. Oye, estaba buscando, ahorita me distraje un poquito porque estaba buscando, hay un libro precisamente de la India
que habla de la riqueza en la base de la pirámide. Me estoy tratando de acordar cuál es el nombre del autor, pero te lo consigo y se los pongo aquí, porque eso es un libro que salió hace unos 15 años por lo pronto, por lo menos, y fíjate el nombre, es Riqueza. Empieza hablando de el sí se puede hacer negocio mientras ayudas a gente. Y la propuesta es muy simple, es mientras a más gente ayudes, más riqueza generas tú para la empresa, parte la reinviertes y parte le haces lo que tú quieras, ¿no? Claro. O sea, porque la diferencia entre tener una fundación y una empresa es que la fundación pues necesita lucerito para que un día, una vez al año, la gente done dinero, pero el día que el lucerito deje de salir en pantalla, se cae. O sea, no son sostenibles ni sustentables, obviamente, esas empresas, porque no lo son así. Entonces, en este caso estamos hablando de algo totalmente distinto. Pero qué bueno que usas el ejemplo de este último banco que dijiste, porque podrían hacer un byproduct, podrían hacer una otra empresa donde digan, con esta podemos prototipar este tema, ¿no? Y de hecho tenían una con la que nosotros también trabajamos, pero por algunas razones está en stand-by. Entonces, no es necesariamente para la base de la pirámide y No es necesariamente. No se trata de salvar al planeta ni al país. Podemos hacerlo, por supuesto, pero el punto es, salvemos y hagamos dinero. O sea, pero con equilibrio. No está, con equilibrio, claro. Creo que eso no está peleado y el mundo va para allá, ¿eh? El mundo sin duda va para allá. Hubo un hype enorme de la innovación social, lo sigue habiendo, pero creo que sin duda vamos hacia un mundo en el cual el emprendimiento es una forma de resolver problemas, pero una forma sostenible económicamente hablando, ¿no? Que esta solución, que es buena para el mundo, que es buena para ciertas personas, realmente dé réditos a ese innovador, a ese emprendedor. De lo contrario, no hay incentivo. Más allá de los incentivos emocionales, ¿cuál sería mi incentivo de que yo esté haciéndolo? ¿No? Tendría que estar constantemente pensando, ok, ¿qué viene? ¿Cuál es el siguiente proyecto? En vez de realmente crear una empresa que perdure en el tiempo. Entonces, sin duda, el discurso de la innovación social va a cambiar más hacia la innovación. Ya hay incluso estadísticas que hablan, ¿no? De ciertas tendencias del mundo van más hacia la innovación sustentable que hacia la innovación social. La innovación social se quedará en algo, no sabemos en qué. En el mundo de la academia lo sabemos, hay ciertas tendencias que lo indican y innovación frugal es una respuesta como mucho más clara a esto. No queremos empresas sociales, queremos empresas frugales que resuelvan de una manera más eficiente y más barata grandes problemas a los que nos estamos enfrentando. Hay que abrir un foro con economistas o con Viva o con alguien de bolsa de valores quien puedan influir en mecanismos y sobre todo en indicadores para que puedan haber bolsas frugales, ¿no? Es decir, tú sabes que ahorita hay bolsas verdes, indicadores verdes, está el moral investing, están varias cosas que sí están como buscando que califiques con ciertos argumentos, viendo que el planeta, si seguimos así, ya tiene caducidad, ¿no? En muchos sentidos. Lo interesante sería qué pasa si hubiera un indicador de empresas frugales, ¿no? Y que hubiera un coeficiente y que te dijeran, si tú tienes esto, es garantía de que estás ayudando a que el recurso no se acabe, pero al mismo tiempo estás creciendo económicamente de una manera súper atractiva. Entonces, claro, hay que juntarnos, hay que hacer una mesa junto con gente de estos lados. Pero te quería preguntar una cosa. La vez pasada, antes de que se me olvide, me hiciste favor de invitarme hace como un año a una de tus clases donde invitaste a Jaydeep de speaker y platicó un caso que se me quedó grabado y me gustaría que tú nos lo compartas de un banco en Brasil, no me acuerdo si era el Amazonas o si yo ya me imaginé cosas, sí, era del Amazonas, que hicieron un repurposing y que ahí aplica para no soltar el punchline antes de que lo digas tú, y aplicaron la de si Mahoma no va, si la montaña no va a Mahoma, que Mahoma vaya a la montaña o viceversa. Y quisiera preguntarte dos cosas. Primero, que nos lo platiques y segundo, ¿cuál es el principio de los 6 que nos dijiste que es el que más enaltece esta solución a nivel de lleva a la montaña a Mahoma? Sí, sin duda. El principio es Flex Your Assets, sin duda aquí, porque lo que hicieron ellos se llama Caixa, el banco, banco o caja en portugués, que también es en catalán, por cierto. Y el banco lo que hizo es, pues no podemos poner este tipo de sucursales en muchísimas comunidades del Amazonas o en sus áreas de influencia, porque es muy caro y no hay suficiente mercado. Pero ¿cómo entonces, si estas personas tampoco tienen internet y otros servicios, cómo podemos llevar entonces el banco de una forma más eficiente, más barata? Entonces lo que hacen o lo que hicieron fueron pues unos barcos que funcionan
como tienen diferentes usos, no solamente que es un banco, es también un transporte, pero también en ese transporte está el banco, está la sucursal del banco. Entonces, de esta manera, cada vez que el barquito va llegando a ciertos pueblos o a ciertas comunidades del río, entonces las personas pueden hacer ciertos servicios bancarios. De esta manera están solucionando un problema, pero también están creando un mercado, también lo están haciendo sostenible, etcétera. Y el principio, sin duda, otra vez es Flex Your Assets, porque ellos pensaron, ¿qué debería yo de quitar de lo que conocemos como un banco para entonces reducir el costo e incrementar su posible aceptación por parte del mercado y solucionar el problema, que en este caso es la falta de servicios financieros en áreas del Amazonas? Otro ejemplo, a lo mejor muy interesante tenemos especialmente, diría, en África, en Asia, que ha resonado tal vez más esto, por alguna razón en América Latina no tanto, no tanto, a veces se confunde con abaratar, reducir costos, no necesariamente, no es así solo. Con innovación social, ¿no? Que se O queda, con innovación social. queda Exacto. encapsulado, ¿no? En cierta área. Exacto. En África hay un problema, yo creo que siempre empieza también como un insight, es qué problema yo quiero solucionar. ¿Cuál es el problema que quiero solucionar? Un problema importante, social, económico, ambiental. Ranger es una motocicleta. Unos emprendedores en varias comunidades de África se dieron cuenta que muchas mujeres estaban muriendo por falta de atención médica rápida. La solución que existía y que era muy cara y que es otro insight, pensar en soluciones que ya existen, no desarrollar cosas nuevas. Piensa qué es lo que ya existe y a partir de eso, qué puedes quitar, agregar y mejorar. No empezar desde cero. Ellos se dieron cuenta que la solución más normal sería una ambulancia, pero llevar una ambulancia a comunidades alejadas de África es carísimo. Una ambulancia, si te pones a pensar qué es lo que tiene y por qué cuesta $80,000 o más o un poco menos, es porque tiene un montón de características que en su vida se utilizan. Y lo mismo con un iPhone, el 3% de las características de un iPhone lo utilizamos, pero pagamos por todo el iPhone. No le dices quítame esto y quítame aquello, ¿no? Entonces, una ambulancia tendrá muchísimas cosas que no se utiliza, pero el punto o el valor de una ambulancia para este problema era, yo quiero llevar rápido a mujeres de un punto A un punto B, de donde pasa la situación de peligro que puede ser, estoy a punto de dar a luz, etcétera, a un hospital. Yo la quiero llevar rápido. No necesito tantas características y tanta tecnología. Y lo que hicieron entonces es pasar por un proceso de simplificación de la ambulancia para entonces crear una motocicleta que tenía servicios básicos para poder llevar rápidamente a una mujer del punto A al punto B, a un hospital. Eso es una gran innovación frugal. A ver, ahí sí, now you got me. ¿Qué servicios básicos puede traer una motocicleta? Ya ganaste mi curiosidad. Yo Sí, entiendo la parte, todo lo que dijiste y la ambulancia y el iPhone, todo eso me queda clarísimo, pero ¿qué tiene esta? Nos tienes que mandar un link, ¿no? Para poder visualizarla. claro. Y si Seguramente el buscan caso es famoso. e-Ranger, Ajá. hay información de la motocicleta, pero realmente lo que tiene es como una camilla que tiene la función para que una persona pueda recostarse y puedan llevarla rápidamente y de forma cómoda. Entonces también las características de la motocicleta pues tiene llantas más anchas para que no haya, ¿no? Para que, imagínate una persona enferma y que vaya, Sí. obviamente no. Se No, pensó y en la eso. mitad de la solución está en el entrenamiento y la capacitación del Claro, driver, ¿no? claro, De que claro, sea un claro. café del cuate para que así llegaste, pero ya no Claro, trajiste pedacitos al exacto. paciente, ¿no? Exacto, de hecho una parte importante justamente es eso, el entrenamiento, porque es súper importante y ahí también las personas ven mucho valor. Tú pagarías a lo mejor un servicio más barato, pero si te sientes seguro de que la persona con la que vas es una persona entrenada, es una persona que a lo mejor tiene entrenamiento básico por si algo sucede, dar primeros auxilios. Entonces, en sí la eRanger lo que tiene es primeros auxilios y de una forma segura y cómoda llevar a un enfermo o una persona que está en una situación pues de riesgo de una forma rápida de un punto A un punto B. Entonces lo que hicieron pues, simplificar y dejar aquellos elementos importantes para resolver ese problema y por el cual las personas están dispuestas a pagar. Creo que un ejemplo bien, cuando trabajo con empresas, a veces o con alumnos del MBA, lo que les pido es que ellos
piensen algún producto, por ejemplo, una cámara fotográfica. Imagínate que vas a llevar la cámara fotográfica a la base de la pirámide o la cámara fotográfica a un menor precio a personas que nunca han utilizado una cámara fotográfica. No sé, piénsalo. Pero entonces tú lo que tienes que pensar primero es dónde está, qué características de una cámara son importantes para ese mercado y qué costo tendría. Si tú mapeas importancia con costo, entonces claramente puedes identificar cuáles son importantes de bajo costo, de alto costo, y entonces ahí estaría la innovación frugal. Obviamente retomar las que son importantes y de bajo costo y pensar cómo reduzco el costo de las que son importantes y de alto costo. A las que no les vas a hacer caso son las que resultan que no son importantes y que tienen alto costo. El problema sería es cuando tú intentas hacer algo maravilloso que no resuena con las necesidades de un mercado específico. Estás gastando cosas donde no hay valor. Entonces, la innovación frugal también tiene que ver con temas de valor. El valor que percibe el usuario es ahí donde tengo que invertir, no en otras cosas. Ok. Oye, vamos a ir cerrando. Me gustaría hacer un resumen, una síntesis para que tú me digas si anoté bien, si puse atención a la clase o si hace falta algún punto importante. Y obviamente de cara a que la gente pueda consultar el libro con mucha mayor profundidad, pero lo primero es que este es un término que implica hacer más con menos, que la definición puede sonar simplista, pero esa es la idea general, ¿cierto? Cierto. Ok, segundo punto que aprendimos es algo de esas cosas que me imagino que van saliendo, tanto así que ya son parte de la cultura, sobre todo de los países en desarrollo, pero Jaideep Prabhu y tú están escribiendo un libro, él ya había hecho uno principalmente enfocado en Europa y tú estás haciendo el resto del mundo, que somos nosotros, no desde una perspectiva de tropicalización que suena como a traducción nada más, sino más bien hacia un tema de qué habría que reformular, no una reformulación para que encaje no con calzador, sino para que sea útil aquí, ¿correcto? Totalmente, totalmente. Y si me permites agregar ahí, Luis, creo que esto tiene mucho sentido, o sea, el concepto, porque en México, en Latinoamérica en general, existe la visión de que la innovación es cara. Y no es así. Si aplicas ciertos principios, no necesariamente es así. Bueno, déjame tomar esa tercera nota. Y la tercera es que una de las formas en las que se ha hecho ya por décadas, literalmente, o más bien hasta siglos, a lo mejor esto, es el identificar, primero identificar la necesidad de la gente, lo cual implica diseñar de afuera para adentro, no de nosotros dos tratando de suponer qué se necesita hacer en otro lado. Dos, enfocarte en lo esencial y lo relevante. ¿No? Porque si dices esencial de un coche, déjale las llantas y que quede como un tractor, ¿no? Pero el chiste no es eso, el chiste es que a la gente te puede decir, no, yo sí quiero que tenga estéreo y aire acondicionado. Es perfecto, pues vamos a incluir eso, pero lo mínimo posible. No por reducir, sino simplemente para darle más accesibilidad, que es mi cuarta nota, que es un tema en donde tú mencionaste muchos ejemplos que tienen que ver con modelos que democratizan y dan acceso a cierto tipo de cosas. Y eso es bien interesante porque no tiene que ver con la base de la pirámide, que es mi siguiente bullet. No es un proyecto social, sino es un tema más bien de dar acceso. Ejemplo, si te fijas, el servicio de Uber son choferes. Nada más que no le tienes que pagar su seguro social, ni su Claro. cuenta, ni dónde comer, ni dónde dormir. Es on demand. Pero están democratizando el uso de choferes que antes era súper reducido a la punta de la pirámide. Entonces, tiene que ver con acceso también. Tiene 6 principios que no tienen que presentarse de manera secuencial, pero que sí se tienen que cumplir en su totalidad, porque si no tienes una de estas dimensiones o principios, entonces eres otra cosa y ya no cumples, sobre todo, con un tema de sostenibilidad, ¿no? Sobre Sustentabilidad todo, y de impacto. sobre todo, sin duda. Ok, hay algo más que se me haya ido, porque de que hay cosas que platicar, no solamente haremos más conversaciones, sino analizaremos el libro cuando salga, pero dime antes de que platiquemos la fecha de publicación, si se me fue alguna nota, de parte del resumen de esta conversación importante. Sí, creo que no. Agregaría que esto es un enfoque que pueden aplicar emprendedores o también grandes empresas. Creo que no hay ningún problema, no hay por qué no Una hacerlo. invitación. Claro, la invitación es, puedes aplicar esto como emprendedor en vez de ponerte a pensar qué tecnología nueva desarrollo, cómo algo. No, ponte a pensar más bien en, a ver, este mercado, sí puedes entender a la base de la pirámide o no.
pero ¿qué es real? ¿Dónde está el valor exactamente en este mercado? ¿Qué es lo que realmente quiere y por qué no puede acceder a él? ¿Por qué tiene el precio tan caro este producto o servicio? Y entonces pasar por un proceso de innovación frugal que te permita reducir el costo y aumentar la democratización, como tú dijiste, ¿no? En vez de ponernos a pensar qué gran tecnología tendría que hacer, qué elementos nuevos tendría que ponerle algo para aumentar su costo, es ir a la reversa. También por eso se llama innovación, reverse innovation, también se le llama así. Y eso es porque muchas de estas muchas innovaciones frugales, como la de Gillette, la rasuradora de Gillette de bajo costo, se me fue el nombre. Razer, ¿se llama? El Razer, pero de bajo costo de Gillette, vino de la India a Estados Unidos y después se disipó en el mundo, porque originalmente se desarrolló en la India para estos lugares donde la gente se cortaba el pelo, la barba, y eran puntos de infección de SIDA y demás, ¿eh? Así de grave era el asunto. Y Gillette diseñó por primera, ¿por qué las personas no tienen su propia rasuradora? Bueno, pues porque Gillette en ese momento solamente no tenía desechables, tenía otro tipo de rasuradoras más caras. Ah, no es una marca que se llama Chic. No, la de Gillette, no, fue Gillette. Esta historia es exactamente de Gillette, sí. Oye, Y entonces entonces, también, perdón, termina. entonces es del mundo, esto es del mundo en desarrollo hacia el mundo de desarrollo. Normalmente es del mundo desarrollado al mundo en desarrollo. Innovación frugal es muchas veces esta idea de que venga de circunstancias con pocos recursos, ¿cómo lo llevo entonces a veces circunstancias incluso de muchos recursos? Oye, hay dos herramientas que me estás recordando ahorita para hablar como de qué herramientas se utilizan para esto. Ya hablamos como del ángulo de, una vez más, empatizar. Ya se ha dicho demasiado, pero no suficiente. Ya dijimos que hay 6 principios para que haya una base y no sea nada más una intención o un teatro. Y la tercera es qué herramientas se pueden usar. Yo creo que hay una infinidad de herramientas, pero ahorita me vienen a la mente con los casos que estás mencionando dos. Una es analog thinking y el otro es repurposing. Porque el ejemplo que decías del banco, que fue llevar la montaña a Mahoma a la gente de escasos recursos en Brasil a través de un barco, ese es un ejemplo de un casino. Los casinos hacen eso, pero para darle la vuelta a la regulación que tiene que ver con regulaciones que llegan a extensiones territoriales, dices, o sea, que si me voy una milla náutica más lejos, ya no estoy infringiendo ninguna bronca. ¿Cuál es el problema? ¿No? Yo hoy recojo gente, allá apostamos y lo que sea. Esto al opuesto de la pirámide. Entonces, lo interesante es que esa solución se está llevando de un casino a un banco. Y la segunda es el tema del repurposing, porque a lo mejor ese barco estaba por ahí, lo tenía alguien, lo vendía alguien, era de bajo costo, y el tema es, con esto podemos hacer otra cosa, que es como tú decías. En lugar de enfocarte en los nuevos juguetes, que probablemente los vas a comprar ni vas a saber qué usar, cómo usarlos, más bien es ver qué activos tú ya tienes actualmente. Claro, Y hacer un dashboard para ver qué claro. combinaciones de botones aprietas para poder resolver, no bajar los costos, que esa es obviamente prioridad de todas las Claro. empresas, ni vender más por vender, sino solucionar los problemas puntuales de la gente, que en ese momento es en donde como consecuencia bajas costos e incrementas venta. Claro. Una práctica, hablando de cosas como muy prácticas, justamente lo que tú dices, Luis, la primera invitación sería define qué assets tienes. Imagínate que tienes, me voy a inventar una tecnología que identifica si tu llanta está inflada o está ponchada y que te avisa rápidamente, ¿no? O sea, una startup, una empresa que ya está haciendo esto, ya tengo recursos, tengo capacidades para esto. En vez de ponerte a pensar en procesos muy caros de innovación, etcétera, lo que puedes pensar es en términos de qué capacidades tengo gracias a esta tecnología. Y entonces que tú digas, a ver, una capacidad es, yo puedo identificar con esta tecnología muchas cosas. Puedo identificar lo que sea, porque la tecnología está hecha específicamente para la llanta e identifica si está ponchada o no y te avisa. Pero no solamente lo puedes utilizar para eso, lo puedes utilizar para un montón de oportunidades que existen en el mercado. Pues para lo mejor cuando identificar si alguien, no sé, ahorita en este momento no se me viene algo a la cabeza, pero si tú piensas en términos de tecnología modular, es decir, cómo esta tecnología, esta cosa esencial que está haciendo, la puede aplicar en otras cosas, entonces las oportunidades se abren de una manera impresionante.
Y tú como empresa entonces no tienes que volver a diseñar nuevas cosas, sino más bien hacer este repurposing, como tú habías dicho, ¿no? Tiene que haber cambios, obviamente, ¿no? Pensando en flexibilizar assets, pensando en iterar, etcétera, etcétera. Pero el punto es, este recurso que yo tengo, estabilidad, ¿en dónde en otras oportunidades en el mercado encaja? Exactamente. ¿Dónde debería de estar? El TEC hizo eso, definitivamente. A ver, mi capacidad es enseñar. ¿Dónde en otras partes lo puedo hacer? En muchas otras cosas, definitivamente. Entonces, tú como empresa piensa en eso. Esto que sé hacer, ¿dónde yo podría también hacer otras cosas sin tener que volver a diseñar cosas novedosas, caras, etcétera? Y obviamente probar, ver si es una oportunidad interesante, etcétera. Bueno, eso pega directamente en el mito de se necesita mucho dinero para innovar, ¿no? Y tú estás diciendo, pues a menos de que tengas que recomprar lo que ya tienes aquí, no deberías de por qué gastar, ya lo tienes aquí a la mano, ¿no? Mi querido Cristian, un placer como siempre, tú y yo nos seguimos y nos seguimos y nos seguimos, pero para hacer que esto sea misteriosamente interesante, para que la gente compre el libro, vamos a pararlo aquí y platícanos, ¿hay más o menos fecha de publicación para el libro? Nuestros amigos de LDI, que es una editorial que tiene distribución en las librerías más importantes de México, está pensando sacar el libro en junio, así que esperemos que todo vaya bien en junio. Lo pueden encontrar seguramente también pues en las plataformas más famosas y en las librerías más famosas en México. Seguramente pues estaremos dando algunas charlas, algunas firmas incluso del libro, sacándolo en Negade y en algunos otros lugares para que las personas pues, puedan acceder y conocer un poco más acerca de esta filosofía. Quiero que todos noten que dijo, voy a dar otras charlas y otras firmas, pero esta fue la primera. Y ahora sí nos adelantamos a todos los demás. Sí, esta sí es, fíjate. Esta Es la sí primera, ¿no? Así es que es la vamos a primera. estar muy pendientes, mi querido Cristian. Te felicito de antemano por el éxito seguro que va a tener. Y evidentemente es el principio de un camino, ¿no? Porque como tú bien dices, el tema no es publicar, sino convencer e impulsar a la gente a que todos contribuyamos a mejorar la calidad de vida del país, para empezar, a través de algo que es asequible, como lo que estás proponiendo aquí a través de Innovación Frugal. Vamos a estar pendiente para publicar el día que salga esto. Si es necesidad de hacer más charlas o de estar contigo el día que sea la firma y lo que sea, lo haremos. Así es que cuenta con nosotros con Trust y conmigo para poder impulsar esto, porque no es un proyecto tuyo, es un proyecto que nos atañe a todos. Y yo, a nombre de la comunidad y el ecosistema emprendedor en México, te agradezco por esta segunda gran contribución que nos has platicado. Así es que un aplauso para ti. Salúdame mucho a Yaidi, por favor, y sigamos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Buenas noches a todos.